Perfecto, muchas gracias, Edson. Bien, entonces, bueno, recuerden que ustedes se han matriculado, llamémoslo así, a la materia de análisis estructural, análisis, análisis estructural uno. La nueva sigla de esta materia es CIP 100, ¿no? CIP 100. Y bueno, ¿no? Creo que el tópico es fundamental, jóvenes, porque, y bueno, siempre he hecho comentarios a lo que es este tópico de, bueno, este término, llamémoslo así, de análisis, porque, como les comentaba antiguamente, bueno, en el anterior Pensul, esta materia estaba asociada a las estructuras isostáticas, tanto uno como dos. Eso, ¿por qué uno y por qué dos? Por la amplitud del contenido, y luego se pasaba a estructuras hiperestáticas, ¿no? Pero, ¿qué se llevaba en esas materias y qué es lo que vamos a llevar el día actualmente? Es este tema, análisis, ¿no? Estas cuatro materias que ahora se han, llamémoslo así, fusionado en dos, está muy vinculado a lo que es el análisis, ¿ya? Cuando nosotros proyectamos una edificación, una infraestructura, siempre vamos a clasificar, bueno, siempre vamos a desarrollar el proyecto o iniciar el proyecto a partir de un análisis, ¿no? Entonces, todos los conceptos que vamos a desarrollar el día de hoy lo vamos a asociar a hacer un análisis, ¿ya? Para que luego de hacer ese análisis, ¿no? A partir de este análisis vamos a poder entender cómo se puede comportar esta estructura y luego ustedes van a pasar a una etapa de diseño, ¿ya? Entonces, luego de que se hace este análisis, ustedes llevan una etapa de diseño. ¿Y a qué se refiere esa etapa de diseño? A que ustedes ya con materias, por ejemplo, como hormigón armado, materias como estructuras que ahora en el nuevo Pensul es estructuras de madera y estructuras metálicas, o sea, se han fusionado también esas materias. Eh, a partir de esos conceptos que ustedes van a llevar en materias posteriores, van a poder complementar todo lo que se hace en lo que es un diseño estructural, ¿no? Primeramente se hace el análisis, entendiendo el comportamiento de la infraestructura, y luego, a través de códigos, ¿no? De normas de diseño, que te dan los lineamientos que tienes que seguir. ¿Para qué? Para que hagas un diseño estructural. Entonces vean que un proyecto de estudio, de análisis, comienza por el análisis estructural, pasa por el diseño estructural, donde ya tú empiezas a definir qué secciones transversales va a tener tu elemento de hormigón armado, por ejemplo, tu elemento de acero, tu elemento de madera, para luego posteriormente, ya definido aquello, entender completamente cómo va a funcionar la estructura y a partir de ello poder hacer los costos, ¿no? Calcular los presupuestos y saber cuánto va a valer tu infraestructura, que particularmente considero que es lo que mucho interesa, sobre todo al propietario. Lo que le interesa al ingeniero civil, ¿no? Es que ustedes busquen un balance, ¿no? Un balance en lo que es la estabilidad de la estructura y también la economía de la estructura. Yo puedo darle mucha estabilidad a una estructura, o sea, garantizar de que esa estructura no va a sufrir ninguna falla, pero puedo hacer un dimensionamiento tan robusto que yo sé que esa estructura no va a fallar, pero ¿qué estoy desequilibrando? La economía. Me va a salir una estructura muy cara. Entonces yo no tengo que buscar aquello, ¿no? Yo necesito garantizar como ingeniero civil ese equilibrio entre lo que es la estabilidad de la estructura y obviamente también el tema económico. Ahora, tampoco puedo rebajar mucho la economía y generar una estructura que no va a soportar en el tiempo. Entonces no estoy cumpliendo los requisitos como ingeniero para garantizar un proyecto que contemple el equilibrio, la estabilidad y evidentemente la economía, que es lo que más le interesa al cliente, ¿no? El cliente obviamente siempre va a querer pagar menos, pero tampoco va a querer vivir en algo muy inseguro que le pueda costar la vida, ¿verdad? Entonces es importante que como ustedes como ingenieros civiles o futuros ingenieros civiles garanticen aquello en cualquier tipo de infraestructura, ya sea en carreteras, ya sea en estructuras hidráulicas, en sistemas de abastecimiento de agua potable, desagüe sanitario, pluvial. Entonces garanticen aquello, ¿no? Garanticen lo que les comento, es equilibrio, ¿no?
Entonces, lo que vamos a ver en el tópico es netamente análisis. No vamos a entrar a temas de diseño, pero sí vamos a hacer breves comentarios de, por ejemplo, este valor les va a ser muy importante para cuando ustedes hagan diseño de fundaciones, así vamos a ir comentando, ¿no? Esta fuerza que ustedes están calculando, particularmente en este pórtico, les va a servir ¿para qué? Para que puedan analizar sus fundaciones. Esta fuerza que se está aplicando acá, o este diagrama que estamos obteniendo acá, les va a servir para que ustedes puedan diseñar una columna, puedan diseñar una viga, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de esta materia, que ustedes vayan adentrándose en temas de análisis, ¿no? Todos los lineamientos que tenemos que seguir para garantizar el equilibrio de la estructura, pero bueno, no queremos dejar de, como números gordos esos valores que vayamos a calcular, sino que podamos interpretarlos y saber para qué nos va a servir posteriormente, ¿no? Vamos a hacer unas gráficas de interpretación de la respuesta de estas estructuras ante las acciones de distintas cargas, y no lo vamos a dejar ahí, sino vamos a decir, bueno, esto nos sirve para que a futuro, cuando ustedes quieran diseñar una estructura, por ejemplo, de hormigón armado, que es uno de los materiales con mayor uso a nivel nacional, hablemosle, bueno, en realidad es a nivel internacional, pero particularmente en nuestro medio, el hormigón armado es el material que más se está utilizando para la construcción de cualquier tipo de infraestructura. Obviamente el acero también está entrando ya con mucha fuerza con la incorporación de lo que es el mutum, ¿no? Ya tenemos una acerería, ¿no? O una empresa de fabricación de acero, que ya considero que con el nuevo gobierno ya va a entrar con mucha más vigencia, donde ya vamos a poder tener fabricación de acero en nuestro país, como lo tiene Colombia, como lo tiene Ecuador, como lo tiene Argentina, eh, como lo tiene México, ¿no? Entonces, pero por el momento todavía no, ¿no? Todavía no tenemos como material predilecto el acero, ¿no? Sí tenemos algunas estructuras de acero para cubrir canchas deportivas, las famosas cerchas o tinglados, pero eso es un acero que, bueno, se lo plega, ¿no? Se lo plega acá en industrias acá en Bolivia, pero si se da una vueltita cuando pase esto de los bloqueos de la Central Obrera Boliviana, dense una vueltita por la Plaza Murillo, ¿no? Ahí ustedes tienen el Gran Cubo, ¿no? La Asamblea Legislativa, que en su momento también se los voy a mostrar, es un proyecto en el cual también he participado, es netamente de acero, ¿no? Esa estructura es netamente de acero estructural, pero no es un acero que lo hayamos traído lo hayamos fabricado acá en Bolivia, sino que es un acero que ha sido importado, ¿no? Y bueno, incluso las plantas industriales que les he comentado, de igual manera, muchas de ellas han sido construidas con acero, un material que no es muy usado en Bolivia, pero ante la necesidad del proyecto teníamos que importar, ¿no? Se ha importado acero de Europa, se ha importado acero de China, ¿no? Recuerden que el anterior gobierno estaba muy vinculado con lo que son las empresas chinas, entonces había mucha facilidad para poder traer acero de este país, ¿no? Entonces, vean que es muy, muy, muy interesante este tópico y lo queremos hacer con la mayor practicidad posible, ¿no? Bien, entonces, eso para aclarar un poquito el tema de análisis. Y bueno, recuerden que les había comentado que en el anterior Pensul se hablaba de dos tipos de estructuras, ¿no? De lo que son las estructuras, y en su momento vamos a aclarar con mucho más detalle aquello, las estructuras isostáticas, ¿ya? Isostáticas. Y bueno, también habíamos comentado y acabamos de comentar que en el anterior Pensul teníamos lo que son las estructuras hiperestáticas. Hiperestáticas. Entonces, podríamos decir, jóvenes, de que esta es una breve clasificación de cómo se comportaría una estructura. Denme un ratito, vamos a adicionar a sus compañeros, ¿ya? Bien, entonces, podríamos clasificar las estructuras, sobre todo las que nos interesan en la ingeniería civil, por medio de estas dos, estructuras isostáticas y estructuras hiperestáticas, ¿no?
Lo que le va a interesar a la materia que estamos llevando es esta, ¿ya? Las estructuras isostáticas. Las estructuras isostáticas tienen una ventaja, ¿no? Y tienen un comportamiento estructural distinto a las que van a llevar, a las que ustedes van a ver en análisis estructural 2, que son las estructuras hiperestáticas. Y también los métodos de análisis van a ser distintos. Para las estructuras isostáticas son mucho más sencillos, ¿no? Los métodos de análisis, pero ya para las estructuras hiperestáticas, los métodos se hacen un poco más complejos, se hacen mucho más largos, incluso ya existen software que nos facilitan el proceso de análisis de este tipo de estructuras. Entonces, al análisis estructural 1 nos va a interesar estudiar este tipo de estructuras. En su momento voy a ver cómo poder identificar cuándo una estructura va a ser isostática y cuándo una estructura va a ser hiperestática, pero adelantándoles un poco para que nosotros podamos identificar cuándo una estructura es isostática y cuándo una estructura es hiperestática, vamos a adicionar un concepto muy importante en el análisis estructural, que es el grado hiperestático. ¿Ya? Entonces, el grado hiperestático es el que me va a indicar cuando estoy presente en una estructura isostática o cuando estoy en una estructura isostática. Y bueno, hay un adicional que está lejos de nuestro alcance de estudio como ingenieros civiles, que son las estructuras hipostáticas. ¿Ya? Hipostáticas. ¿Ya? Dentro del campo de la ingeniería civil nos interesa, o bueno, la mayoría de las estructuras que proyectamos están dentro de este grupo de estructuras, pero estas estructuras que acabo de describir, que son las estructuras hipostáticas, son también conocidas como mecanismos, ¿ya? Estas son mecanismos. Entonces, como su mismo nombre lo indica, estos mecanismos son sobre todo estudiados por los ingenieros mecánicos, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir una estructura hipostática? Quiere decir que la estructura está en continuo movimiento. Y como está en continuo movimiento, es inestable. Y como es inestable, escapa de nuestro alcance de estudio. Las infraestructuras que nosotros proyectamos tienen que garantizar, que habíamos comentado, jóvenes, estabilidad. Y para garantizar estabilidad simplemente tenemos las estructuras isostáticas y las estructuras hiperestáticas. Comportamiento distinto, sí. Vamos a poder ver cómo es ese comportamiento distinto, pero para poder definir cuándo es una estructura isostática, hiperestática o hipostática, nos vamos a adentrar en este concepto, que es el concepto del grado hiperestático, que simplemente es un proceso, un procedimiento que sigue un procedimiento de cálculo a través de una identificación de una estructura, donde lo que ustedes van a conseguir, jóvenes, con esto es un número, ¿ya? El grado hiperestático simplemente es un número, donde cuando ustedes consiguen un grado hiperestático igual a cero, hace referencia a que ustedes están dentro de una estructura isostática. Cuando el grado hiperestático es mayor que cero, entonces ustedes están con una estructura hiperestática. Pero cuando el grado hiperestático es menor a cero, entonces ustedes ya están en una estructura hipostática. Entonces vamos a ver también este tipo de clasificación para que ustedes puedan identificar con qué tipo de estructura qué tipo de estructura están analizando. Y bueno, si ustedes ven que su grado hiperestático es mayor a cero y están en una estructura hiperestática, tienen que decirlo, es una estructura hiperestática. Y como no está dentro del alcance de nuestra materia, entonces el problema quedaría ahí. Pero si es una estructura isostática, vamos a dar todos los lineamientos en esta materia que ustedes deben seguir para poder analizar estructuras con estas características, estructuras isostáticas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que, como decir que el universo que nosotros vamos a ver en esta materia, específicamente analizar estructuras isostáticas, ¿no? Como una parte, ¿no? Eso como una breve introducción de una diferenciación que ustedes van a encontrar cuando entren a la materia de análisis estructural 2, ¿no? Entonces van a poder ver esa diferencia entre analizar estructuras isostáticas y luego analizar estructuras hiperestáticas, ¿no? Entonces, eso me lleva, jóvenes, a que ahora veamos un poco el contenido. Bueno, acá también voy a inicialmente anotar mi nombre para que, bueno, lo he mencionado, pero no lo he anotado. Entonces, bueno, eh, mi nombre es Christopher Tito Águila Gómez, ¿no? Ahí para que
me conozcan. Y yo voy a estar dando la materia de este semestre. Y bueno, los horarios, como habíamos comentado, o como algunos les he ido comentando, yo creo que han publicado también, porque esto ha sido definido por medio de dirección de carrera. El horario que se ha establecido para la materia es, bueno, hacer un curso intensivo. El horario es de lunes a viernes, definido desde 16:30. Como tenemos que cumplir 80 horas, va a ser de 16:30 hasta 20:30, ¿no? Diario vamos a tener clases de 4 horas. Considero de que en la medida en la que vayamos desarrollando la dinámica de las clases, va a haber momentos en las que van a ustedes a hacer actividades de clase, ¿no? Yo lo llamo así para que ustedes puedan consolidar la explicación que nosotros hayamos dado y que ustedes puedan escribir en el papel, ¿no? Me interesa mucho que ustedes en clases se pongan a hacer cálculos, se pongan a escribir para que les empiece a generar dudas, porque si ustedes están simplemente como oyentes, bueno, y cuando se les da la práctica o comienzan a estudiar, ya empiezan a generar dudas, inquietudes, consultas. Entonces, yo en clases suelo dar algunas actividades prácticas en las que ustedes tienen que desarrollarlo y presentarlo, ¿no? Presentarlo. Y bueno, ahí es donde comienzan a surgir dudas, consultas, y la idea es, como les decía, que ustedes puedan salir de estas clases sin ninguna duda, ¿no? En lo posible, ¿no? En lo posible. Yo sé que sí, posteriormente empiezan a surgir más dudas cuando empezamos a desarrollar distintas tipologías de problemas, pero la idea es de que siempre hay esa etapa de consultas por parte de ustedes, ¿no? Bien. El contenido, y creo que esto es importante, ¿no? El contenido que vamos a desarrollar en la materia es el siguiente, ¿no? Como primer capítulo, ¿no? Y esto es importante y es algo que también considero han visto en física básica, pero nosotros lo vamos a particularizar a lo que es el análisis de las estructuras, es lo que son los centroides, ¿no? Centroides, centroides y momentos de inercia, ¿no? Y momentos de inercia, momentos de inercia. Algunos lo llaman o algunos textos lo llaman momentos de primer orden y momentos de segundo orden, ¿no? Pero en el léxico, llamémoslo así, jóvenes, de lo que es el análisis estructural, estamos mucho más vinculados a lo que son los centroides o los centros de gravedad y los momentos de inercia, ¿no? ¿Y por qué estudiamos, ¿no? En el análisis estructural los centroides y los momentos de inercia? Porque, como les había comentado, eh, podemos diferenciar, por ejemplo, hablando particularmente antes de momentos de inercia, hablemos de el área. Miren que acá yo estoy dibujando dos secciones transversales diferentes, ¿no? Entonces, cuando digo secciones transversales, ¿a qué me hago referencia? A que, por ejemplo, nosotros tenemos un elemento, acá estoy haciendo un dibujo en isométrico de un elemento barra, ¿no? De un elemento barra, en este caso de tipo de sección rectangular, como ustedes pueden ver, ¿no? Que puede ser de cualquier tipo de material, ¿no? Por ejemplo, hagamos de cuenta que este material es de madera, ¿no? Hagamos de cuenta que este material es de madera, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo le hago un corte acá, ¿no? A esta sección transversal, perdón, a este elemento, y yo hago una sección o un corte, ¿no? Agarro una sierra, un serrucho, como ustedes quieran ver, y empiezo a cortar acá. Entonces aparecen estas secciones, ¿no? Que se conocen como secciones transversales, ¿no? Entonces, esta es la sección transversal. Entonces van a ver que este léxico que estamos viendo lo van a ver mucho en tópicos ya de diseño y en materias posteriores. Entonces, esta es la sección transversal de este elemento que yo tengo acá, ¿no? Entonces, en el momento en el que hemos cortado, aparece esta sección transversal, por ejemplo esta, que tiene una determinada dimensión, ¿no? Tiene, por ejemplo, una base, si yo mido esto con un distanciómetro, un flexómetro, o con cualquier elemento que realiza eh,
con el cual podemos medir. Entonces yo puedo medir esta base y también puedo medir esta altura, ¿no? Entonces de esta sección transversal de tipo rectangular yo voy a tener una base y una altura. Entonces esto me va a proporcionar un área. Recuerden que el área de una sección transversal rectangular va a ser la base por la altura. Pero de igual manera yo tengo acá otra sección transversal, también de madera, pero que tiene una base, llamémosle base sub 1, y acá tiene una altura h sub 1. Y es del mismo material, ¿no? También es de madera, ¿no? Ahí está, también es de madera. Entonces, pueden observar de que la base de este elemento es mayor a la base 1 y la altura h es mayor a la h1. Entonces vean que por simple inducción, llamémoslo así, por este simple esquema, yo ya tengo una idea de que al tener una base mayor, al tener una altura mayor, ya tengo simplemente por visualizar esas secciones transversales, ya tengo una idea de que la sección transversal de base a altura de color azul es mucho más resistente que la base 1 y de altura 1, ¿no? O la sección transversal de color morado, ¿no? Entonces, pero simplemente por la geometría. Entonces, eso es lo que nos va a proporcionar el momento de inercia, ¿no? El momento de inercia nos va a dar una idea de, a través de un número, de la magnitud de resistencia que puede tener una sección transversal. Entonces, es una propiedad geométrica importante en el análisis estructural para que nosotros podamos definir cuán resistente puede llegar a ser un elemento, cuán resistente puede ser un material, ¿no? Y el centroide, y creo que eso lo conoce muy bien desde física básica, por ejemplo, si yo calculo de elementos tan sencillos como estos, yo el centroide puedo determinarlo sencillamente B medios, H medios, entonces ese va a ser el punto de mi centro de gravedad, y lo propio para este otro, el centroide o el centro de gravedad lo voy a poder definir simplemente sacando la mitad de B1 y la mitad de H1. Pero, ¿por qué la importancia del centro de gravedad? Porque recuerden que el centro de gravedad es el punto donde van a concurrir las fuerzas gravitacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un elemento cualquiera, ¿no? Un material cualquiera, por ejemplo, un bolígrafo que ustedes tienen ahora en sus casas, y lo dejan caer, entonces vean que hay una fuerza de atracción gravitacional, ¿verdad? Entonces, esa fuerza de atracción gravitacional que hace que el bolígrafo caiga directamente al suelo, es una fuerza de atracción que está pasando exactamente por el centro de gravedad, ¿no? Entonces, toda la infraestructura civil que nosotros vayamos a proyectar va a tener esa acción, ¿no? Va a tener una acción, va a tener una fuerza que va a ir directamente al centro de gravedad, ¿no? Entonces, esa es la importancia de que nosotros consideremos este punto. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros vamos a proyectar, por ejemplo, este elemento, ¿no? Este elemento de madera, y bueno, este elemento de madera va a estar apoyado, obviamente, en distintos puntos, en columnas, en barras, etcétera. Pero ¿qué va a hacer? Va a tener una fuerza de atracción gravitacional. Entonces va a haber una fuerza que yo en mi análisis tendría que considerar, ¿no? Entonces esta va a ser una fuerza que va a ir en sentido vertical hacia abajo, y esa va a ser mi fuerza de atracción gravitacional. Entonces, ¿qué va a hacer? Que este elemento va a querer que caiga hacia abajo, ¿no? Entonces es una fuerza que yo tendría que considerar. ¿Y de qué va a depender esa fuerza? Del peso, ¿no? Va a depender del peso de este elemento estructural. Entonces, en el momento en el que yo defina cuánto va a ser esta base, cuánto va a ser esta altura, y cuando yo vaya a definir según mis necesidades del proyecto, yo vaya a definir esta longitud, entonces yo ya voy a poder calcular un volumen, y teniendo ese volumen y también conociendo, jóvenes, el material con el cual está compuesto este elemento, entonces yo ya voy a poder calcular el peso, ¿no? Entonces, con ese peso, ¿no? Yo ya voy a tener una idea de la fuerza que tiene ese material, que está asociado evidentemente al peso, ¿no? Entonces vean que el conocer los centroides y los momentos de inercia va a ser algo muy importante en el análisis estructural, ¿no?
Otro ejemplo muy claro también de este tema, de este tópico, que va a ser uno de los primeros que vamos a llevar, es, por ejemplo, cuando ustedes tienen una sección transversal asociado a elementos verticales que son las columnas, ¿no? Recuerden que las columnas son los elementos verticales que generan soporte al, por ejemplo, la edificación, ¿no? Entonces miren que acá yo estoy dibujando un elemento estructural tipo columna que tiene esta sección transversal, ¿no? De arriba lo estamos viendo y tiene esta sección transversal. Pero a la par dibujo una misma columna que tiene una sección mucho más robusta, mucho más gruesa, pero tienen la misma longitud, la misma altura, ¿no? Ahí está. Pero noten la diferencia, jóvenes, de que lo que tengo acá es una mayor sección transversal. Entonces, al tener una mayor sección transversal, ¿qué ocurre en estas condiciones? ¿Qué pasa? ¿Qué tal si yo tengo acá definido el centro de gravedad de estas columnas? Ambos tienen su propio centro de gravedad y justamente yo aplico una fuerza en su centro de gravedad. Pues, ¿qué tal si yo aplico una fuerza en su centro de gravedad que va de arriba hacia abajo en ambas condiciones? Una misma fuerza de la misma magnitud. Ambos tienen el mismo material, ambos están hechos del mismo material, tienen la misma altura, pero lo que varía es su sección transversal y a ambos se está aplicando una fuerza, llamémosle P, una fuerza puntual, P exactamente en su centro de gravedad. Entonces, ¿qué sucede bajo estas condiciones, jóvenes? Que cuando yo tengo estas condiciones, lo que sucede con este elemento estructural, y eso lo van a ver con mucho mayor detalle en resistencia de materiales, ocurre este fenómeno. Particularmente en este elemento es más notorio, se genera lo que se conoce como el pandeo, ¿no? Esto es el pandeo lateral. Y es algo que se estudia en el comportamiento de los materiales. Pandeo lateral. Que no va a ser tan evidente, jóvenes, en este elemento. En este elemento sí también va a sufrir un ligero pandeo, pero va a ser mucho menor a lo que tenemos en este elemento mucho más esbelto. Entonces vean que cada vez va ganando mucho más protagonismo la sección transversal a través del momento de inercia, que va a ser un número que vamos a poder cuantificar de distintas secciones transversales, que les va a ayudar a ustedes ya en materias posteriores, por ejemplo, en resistencia de materiales, poder definir el comportamiento ya de una estructura y particularmente de su material. Entonces, este elemento, ante la carencia de sección transversal, en este caso de momento de inercia, va a generar un pandeo lateral que lo que hace es fallar, ¿no? Entonces este elemento va a fallar mucho más antes que este debido a la acción de esta carga P, ¿no? Entonces, vean que tiene mucha importancia que ustedes entiendan cómo calcular estos centroides, cómo calcular estos momentos de inercia, qué procedimientos se deben seguir para poder definir. Entonces, vean que en el comportamiento de una estructura, el momento de inercia, la sección transversal, el centro de gravedad, empieza a ganar mucho protagonismo. Esto también, jóvenes, les va a servir para poder estudiar, por ejemplo, compuertas en hidráulica, ¿no? Y entiendo que también lo han visto esto en Física Básica 2, cuando han visto hidrostática e hidrodinámica, ¿no? Entonces, y lo han visto tal vez de manera muy escueta, muy puntual, ¿no? Pero que ya para lo que es la ingeniería civil, en la materia de hidráulica les va a ser de mucha importancia, porque ahí es donde nosotros vemos cómo el agua tiene su implicación dentro de elementos estructurales como compuertas, como presas, y cómo influye la presión del agua dentro de elementos estructurales, ¿no? Como son, por ejemplo, las presas, como son, por ejemplo, los muros de contención. Entonces ahí donde va a haber unas fuerzas que van a actuar sobre las estructuras que nosotros como ingenieros civiles tenemos que proyectar, ¿no? Entonces, vean, jóvenes, de que todo lo que vamos a llevar va a ser de mucha importancia para que ustedes tengan una secuencia de cálculo, puedan obtener esos valores y bueno, ya luego les sirva para un posterior análisis y posterior diseño de la infraestructura que ustedes vayan a proyectar, ¿no? Bien, y luego también vamos a comentar no solamente del tema de centros y momentos de inercia, también vamos a llegar a comentar valores de el radio de giro,
¿no? Vamos a hacer estos comentarios, que son parámetros geométricos de las secciones transversales que forman parte de conocer cuánto va a resistir un material, o en este caso una sección transversal, ante la aplicación de cargas, ¿no? Vamos a ver conceptos como el radio de giro y el módulo de sección, ¿ya? Entonces, módulo de sección. Lo que vamos a ver es cómo calcularlos, cómo calcular centroides, momentos de inercia, radios de giro y módulos de sección, que son parámetros fundamentales para poder entender el comportamiento de una sección transversal ante la aplicación de ¿qué? De estas cargas, ¿no? De estas cargas. Entonces, lo que vemos en el análisis estructural 1 es conocer estos conceptos, ver dónde se aplican, cómo calcularlos, y ya ustedes en materias posteriores como hidráulicas, resistencia de materiales, análisis estructural 2 o ya tópicos de diseño como hormigón armado, maderas, metálicas, les sirva ya como insumo, ¿no? Como insumo, y ya tengan la idea de que estos conceptos son fundamentales para entender cuán resistente puede ser una sección transversal de otra sección transversal. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Consulta, inquietud. Bien. Bien, jóvenes. Entonces, nuestro siguiente capítulo ya está asociado a lo que es la estática del cuerpo rígido, ¿no? Entonces aquí ya vamos a poder entender, bueno, no me dilataré mucho, pero acá vamos a ver estática del cuerpo rígido. Estática del cuerpo rígido. Entonces, nuestro segundo tema va a estar vinculado a que nosotros podamos ver cómo actúan, cómo idealizamos nosotros distintas cargas de distintas situaciones que se vayan a presentar en la práctica de análisis y diseño estructural, ¿no? Por ejemplo, cuál va a ser la carga, un simple esquema, ¿no? Un simple esquema para que podamos entrar en contexto. Hagan de cuenta que ustedes tienen que proyectar, ¿no? Tienen que proyectar el diseño de de este puente, ¿no? De este pequeño puente de madera, llamémoslo así, y ustedes tienen que definir cuánto es su sección, pero este puente de madera está apoyado en estos puntos, pero tiene la función de ser un puente que permite la circulación, por ejemplo, de un vehículo que transporta, no sé, tal vez mineral, ¿no? Que transporta mineral, ¿no? Ahora que está de moda este tema de los mineros, entonces, y este mineral tiene un determinado peso específico, ¿no? Entonces vemos que el mineral tiene un peso, el vehículo tiene un peso, pero bueno, el contacto que tiene estas fuerzas de aplicación sobre este elemento son las llantas, ¿no? Entonces existe un único punto de contacto entre la llanta y el puente. Entonces nosotros acá en este capítulo vamos a poder idealizar, por ejemplo, esta situación en particular por medio de fuerzas, ¿no? Entonces vean que yo acá tengo dos fuerzas que las voy a poder cuantificar por medio de una fuerza P, ¿no? Y acá otra fuerza P que van a estar distanciadas según la geometría del vehículo, por ejemplo, una distancia D. Entonces lo que me va a interesar es, por ejemplo, cuantificar, ¿no? Cuantificar cuánto es esta magnitud, o sea, idealizar la situación. Eso es lo que vamos a hacer en este capítulo, en la estática del cuerpo rígido, poder idealizar la situación. ¿Y en qué conlleva idealizar? En que nosotros este elemento base lo podamos idealizar en el papel por un elemento línea donde vemos que en estos puntos de extremo existe un contacto con la tierra. También vamos a hablar de estos puntos de apoyo de idealización, donde como existe un punto de contacto, yo voy a idealizar la forma en la que la estructura se apoya en la tierra por medio de estos vínculos. Yo lo llamo estos como vínculos de apoyo a tierra. ¿Ya? Estos puntos que ustedes ven acá son puntos de idealización de cómo la estructura toma contacto con la tierra. Entonces son vínculos de apoyo a tierra, ¿no? Apoyo a tierra. Y bueno, eso es parte de la idealización. También la incorporación de las cargas sobre este tipo de idealización, que tiene una determinada magnitud, que depende del mineral, ¿no? Y acá una separación que depende de la geometría del vehículo. Y bueno, lo que comentábamos hace unos minutos, ¿no?
que ante estas acciones de carga, ¿qué pasa en estos puntos de apoyo? Existe una reacción, ¿no? Entonces acá existe una reacción 1, acá existe una reacción 2, ¿no? Entonces ante una acción hay una reacción. Estos valores son conocidos. ¿Qué tengo que hacer? Conocer estos valores, calcular estos valores a partir de estas acciones, ¿no? Las leyes de Newton, ante una acción tenemos una reacción. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a poder entender el comportamiento de esta estructura, para que posteriormente, a través de este análisis que vayamos a hacer, posteriormente podamos entrar a una etapa de diseño que ya lo van a ver posteriormente en materias posteriores a esta, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir vinculándonos con el capítulo de estática del cuerpo rígido, donde también vamos a hacer un poquito de lo que es lo que acabamos de mencionar acá, que es el cálculo de reacciones de apoyo, ¿ya? Aparte de idealizaciones, vamos a hacer cálculos de reacciones de apoyo en distintas situaciones propias del análisis estructural. Cálculos de reacciones de apoyo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la estática del cuerpo rígido, donde vamos a poder aplicar lo que ustedes han visto en la física básica, donde vamos a tener las ecuaciones de equilibrio. Recuerden que nuestras estructuras tienen que estar en equilibrio, por lo tanto voy a hacer uso de las ecuaciones de equilibrio, donde voy a hacer una sumatoria de todas las fuerzas aplicadas en dirección X, que como tengo que garantizar equilibrio, tienen que ser igualadas a cero. No solamente va a haber fuerzas en dirección X, también va a haber fuerzas en dirección Y, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en todas las direcciones Y, como tiene que estar también en equilibrio, tienen que igualarse a cero, ¿no? Y finalmente, tal vez lo han visto esto en física básica como sumatoria de torques, pero en análisis estructural se habla de sumatoria de momentos, ¿no? Y en su momento vamos a explicar a qué se refiere un momento. Recuerden que un momento es la capacidad que tiene una fuerza para poder hacer girar un elemento. Ese es el concepto de un momento, ¿verdad? Entonces, eso también tiene que estar igualado a cero. Entonces, vean que estas son las ecuaciones de equilibrio que tendría que cumplir esta estructura. Entonces, a través de esas ecuaciones, nosotros vamos a poder calcular esta reacción y también vamos a poder calcular esta reacción, ¿no? Entonces, esa es la idea, jóvenes, de que podamos adentrarnos en el capítulo número 2, ¿ya? Luego, a partir de ello, vamos a poder ya, a partir de hacer todo este recordatorio de lo que es la física básica, pero ahora ya le estamos dando un sentido de aplicabilidad en la ingeniería civil, ya vamos a adentrarnos a algo mucho más particular de lo que es propiamente el análisis estructural en la ingeniería civil, que es el análisis de vigas, ¿ya? Vamos a hacer análisis de vigas como capítulo 3. Como capítulo 4 vamos a hacer análisis de pórticos. Ya en su momento vamos a ir clasificando estos y esquematizando estos sistemas estructurales, porque eso es lo que es en ingeniería civil, sistemas estructurales, análisis de vigas, análisis de pórticos. Luego vamos a ver el tema de análisis de cerchas o entramados, análisis de cerchas o entramados. Como capítulo 6 vamos a ver el análisis de arcos, análisis de arcos, para finalmente llegar a lo que es líneas de influencia. Líneas de influencia. Ahí está, ¿no? Entonces, estos 5 capítulos ya están asociados particularmente a lo que es la aplicabilidad de los conceptos del capítulo 1 y del capítulo 2, particularmente del capítulo 2, ya a infraestructura civil, ¿no? Donde vamos a poder hacer idealizaciones de vigas, cómo cargarlas, cómo analizarlas,
Lo mismo en los pórticos, cómo idealizarlos, cómo cargarlos. Lo mismo en las cerchas o entramados, cómo idealizarlos, cómo cargarlos, cómo es su comportamiento estructural. Lo mismo con los arcos y las líneas de influencia. Las líneas de influencia están relacionadas a cargas móviles, ¿ya? Como habíamos visto en el tema del carrito, ¿no? Entonces, esto está relacionado con cargas móviles, ¿ya? Cargas móviles. Pero algo particular que tengo que mencionar es de que todos estos tópicos del 3 al 7 están asociados a analizar estructuras, ¿ya? Muy importante, estructuras isostáticas, ¿ya? Isostáticas. ¿Y por qué estructuras isostáticas? Porque ustedes ya en análisis estructural 2 van a ver procedimientos para analizar estructuras hiperestáticas. Acá nosotros vamos a analizar todos estos sistemas estructurales, pero desde un punto de vista del comportamiento isostático de la estructura, donde lo único que yo necesito para analizar este tipo de estructuras, necesito la carga, la idealización y estas ecuaciones, ¿no? En una estructura isostática analizada en el plano, me interesa simplemente estas ecuaciones. Con estas ecuaciones yo tengo las herramientas suficientes para poder analizar estructuras isostáticas. No necesito ningún otro método adicional para analizar estas estructuras desde un punto de vista isostático, ¿no? Simplemente estas tres ecuaciones. Pero cuando ustedes ya suban el siguiente peldaño, que es análisis estructural 2, ya van a analizar estructuras hiperestáticas para estas mismas estructuras, pero para ello ustedes van a necesitar de otros métodos adicionales, por ejemplo, métodos clásicos, métodos modernos, matriciales o métodos energéticos de deformación que les va a ayudar a encontrar ecuaciones adicionales a estas tres que tenemos acá. Para estructuras isostáticas simplemente necesitamos estas tres ecuaciones, ¿no? Y con eso va a ser suficiente para poder analizar vigas, pórticos, cerchas, arcos y las famosas líneas de influencia. ¿De acuerdo? ¿Consultas hasta acá, jóvenes? ¿Dudas, inquietudes respecto al contenido? Perfecto, Jerónimo, muchas gracias. Bien, entonces, lo siguiente, respecto al contenido, bueno, también tenemos lo que se debe evaluar, ¿no? Evaluación. Ya tenemos el contenido, entonces ahora veamos cómo vamos a realizar la evaluación, ¿no? Recordemos de que ustedes han escrito a una parte de teoría y una parte de prácticas, ¿no? JTP. Recuerden que la teoría está asociada a evaluar un 80% de lo que corresponde al aprovechamiento en la materia. Entonces, la teoría la vamos a evaluar por medio de exámenes, ¿no? Por el limitado tiempo que tenemos en el curso intensivo, o sea, un mes completamente intensivo, bueno, yo solía hacer 3 exámenes, pero se complica un poco y ahora se va a volver a complicar porque por lo menos la primera lista que me enviaron de centro de cómputo eran 85 estudiantes, ¿no? Entonces eso sí complica un poquito al docente el poder hacer una revisión completa de todos los exámenes, ¿no? Entonces, por eso he optado simplemente en dar 2 exámenes, ¿no? En función al contenido que vayamos a desarrollar, ¿no? Pero también veamos, todavía está abierto, como tenemos un gran contenido que evaluar, entonces veamos cómo lo evaluamos. En una oportunidad dictamos esta materia cuando era estructuras isostáticas, todavía isostáticas 12, y de todas formas dimos 3 exámenes, ¿no? Pero, ¿cómo evaluamos la teoría? Por medio de exámenes. Por el momento consideramos que son 2 exámenes, ¿ya? Un examen parcial y un examen final, ¿ya? Bien, entonces, bueno, ¿qué solemos hacer? Le damos un poquito más de ponderación al examen final, ¿no? Al final, de tal manera de que, con el objetivo de que, bueno, no se queden cortos, ¿no? Con lo que es el aprovechamiento de la materia y, bueno, darle siempre un poquito más de oportunidades para poder aprobar la materia, ¿no? Entonces, el examen final solemos ponerlo en una ponderación de 45% y
al examen parcial un 35% para que así ustedes puedan obtener el 80%, ¿no? Todo lo calificamos sobre 100, obviamente, ¿no? Y luego hacemos las respectivas ponderaciones, ¿no? Entonces, ahí tendríamos los 80% de JTP, ¿no? Ahora, en el caso de que demos un parcial adicional, entonces podamos, se va a modificar un poquito, ¿no? Pero siempre dándole mayor peso al examen final con el objetivo de darles esa posibilidad de que como hasta lo último, ¿no? De que ustedes no se rindan hasta lo último, de que vean que tienen todavía una posibilidad de poder aprobar la materia, donde simplemente es de que ustedes le pongan ese último esfuerzo de revisar todo el material, estudiar, hacer las actividades, hacer ejercicios y venir preparados al examen, ¿no? El examen obviamente va a ser presencial, ¿no? Eso está completamente definido, no puede ser virtual. El examen es presencial, va a depender de la cantidad de estudiantes. En una oportunidad tuvimos 108 estudiantes, no tenemos aula para esa magnitud, entonces, ¿qué hacíamos? Dábamos por turnos, ¿no? Dividíamos la clase en 2 turnos y lo dábamos en 2 turnos con una duración de examen de 2 horas, ¿no? 2 horas para un turno y 2 horas para otro turno. Damos un examen en función a lo que se ha ido enseñando en clases, no reinventamos exámenes de tal manera de que ustedes, como se dice, reinventen la pólvora, ¿no? Sino de que veamos a través del examen que son capaces de adquirir las competencias que estamos buscando en la materia, ¿ya? Entonces, lo vamos a definir de esa manera, ¿no? En su momento vamos a explicar qué evaluamos en el examen. Evaluamos obviamente el resultado, eso no digan que no, o sea, sí consideramos algo en lo que es el procedimiento, pero el resultado es fundamental, ¿no? O sea, como estamos en análisis estructural, si nos equivocamos en un signo, todo varía, jóvenes, ¿no? Y se acuerden, ustedes son ingenieros civiles o futuros ingenieros civiles que van a proyectar la infraestructura donde va a depender de muchas vidas, ¿no? Entonces, un pequeño error puede fallar toda la estructura, ¿no? Entonces, lo que queremos buscar es de que ustedes adquieran una competencia donde garanticen la estabilidad de la estructura y, bueno, dar seguridad, ¿no? Entonces, el resultado es fundamental, jóvenes. Pero obviamente tampoco puede el resultado aparecer de por sí. Siempre se sigue un procedimiento de cálculo como los ejercicios que vamos a ir desarrollando. Entonces, háganlo de la manera más entendible, más clara, ¿no? Si ustedes han hecho las prácticas en clase a domicilio y también han desarrollado lo que es su estudio particular, entonces con seguridad van a seguir una secuencia, ¿no? Entonces, simplemente esto conlleva que ustedes le pongan el estudio, ¿no? El estudio a los tópicos que vamos a ir desarrollando. Las herramientas nosotros las vamos a proporcionar, ¿ya? Los insumos, como se dice. Pero ya depende de ustedes poder estudiar todos esos insumos que les vayamos a proporcionar, ¿ya? Pero eso es lo que evaluamos, el resultado, claridad en el proceso de cálculo, exactitud, ¿no? Entonces esos son elementos que vamos evaluando en cada uno de los ejercicios que ustedes van resolviendo, ¿no? Para aquellos que están muy cerca, ¿no? O sea, de aprobar, ¿no? Hagan de cuenta que tienen una nota de 45, 40, digamos, ¿no? Pero han presentado, han cumplido con todo. Entonces, ¿qué solemos hacer? Es difícil dar un examen de segundo turno por el tiempo. Entonces, aquellos que están muy cerca de aprobar y han cumplido con todo, tratamos de ayudar, ¿no? Tratamos de ayudar en función al examen final. Pues les digo, el examen final es clave, ¿no? Entonces, se observa que el examen final han aprobado, entonces ayudamos, ¿no? Ayudamos a que ustedes puedan alcanzar la nota de aprobación. Entonces, vean que hay mucha ventaja, ¿no? O sea, es como que no que repetimos la nota, ¿no? La peor nota, sino que tratamos de incrementar su nota en función al desempeño que ustedes han desarrollado en función a su examen final, ¿ya? Bien. Y bueno, la parte de JTP, que es Jefatura de Trabajos Prácticos, que se lleva un 20% en lo que es esta materia. Bueno, ¿qué evaluamos? Lo que les decía, prácticas a domicilio que dependen del número de examen que vayamos a dar, en este caso 2, ¿no? Prácticas a domicilio 2, ¿no? Prácticas a domicilio 2, que bueno, que se dan periódicamente, ¿no? O sea, se califica como 2,
pero se dan periódicamente. Vean que tenemos 7 tópicos que abordar, pero las damos periódicamente. Avanzamos un primer capítulo, será su práctica y ustedes la tienen que presentar en la fecha del examen, de tal manera que cada práctica que ustedes vayan resolviendo les sirva para estar preparados para el examen parcial o examen final. Entonces, práctica a domicilio 2, presentación, primer parcial o parcial 1, y segunda presentación, examen final, ¿no? Pero esto lo vemos en función al contenido o al avance, ¿no? Por lo general, el parcial 1 lo solemos dar del capítulo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Hasta el 4. Y el examen final no lo damos de todo porque sería muy complejo, lo damos del capítulo 5, 6 y 7, ¿no? Eso dependiendo, como les digo, de la dinámica del avance, ¿no? Pero las prácticas son 2 a domicilio y se entregan en el primer parcial y en el examen final. ¿Bien? Y luego tenemos prácticas de clase, ¿no? Que algunos tal vez lo consideran como asistencia, ¿no? Pero considero que son prácticas que ayudan mucho, ¿no? Al entendimiento de los conceptos, incluso no solamente con pregunta directa al docente, sino también entre ustedes existe un intercambio de ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo has resuelto esto? ¿Cuánto te ha salido? No me sale igual, a ver, ¿qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo? Así. Entonces van comparando, ¿no? Entonces, eso ayuda a generar una habilidad blanda de diálogo, ¿no? De conversación, ¿no? Recuerden que ustedes van a ser futuros ingenieros civiles donde van a manejar un grupo de personas. Entonces necesitamos adquirir esa habilidad blanda donde sean capaces de dialogar, ¿no? De conversar, de generar un debate técnico, ¿no? Van a estar con profesionales de distintas áreas, ¿no? Van a estar con obreros que ustedes van a tener que direccionar, ¿no? De decir, tienes que hacer de esta manera, de esta forma. Entonces, creo que las prácticas de clase nos ayudan mucho a eso, ¿no? A que ustedes puedan entablar diálogo, ¿no? Con pares, ¿no? Para que puedan llegar a un resultado final, ¿no? Entonces, las prácticas de clase depende de la dinámica, ¿no? Por lo general suelen ser prácticas de clase, incluso por cada clase, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, tenemos 19 clases, sin contar la de hoy día, pueden ser 19 prácticas, ¿no? Pero más véanlo como una asistencia, ¿no? Que no tiene mucha ponderación, pero sí, la verdad que a veces sí ayuda. Si tienen todas las prácticas, estos 5% que ustedes ven acá ayuda bastante, ¿no? Porque si presentan todo, pueden tener los 5%, ¿no? Y en este caso tendríamos un 15% de estas prácticas, ¿no? Que dependiendo de la complejidad de las mismas y de la cantidad de ejercicios, se puede dividir en la mitad, 7-5, 7-5, puede ser 8-7, o 10-5, 9-5, o 9-6, ¿no? Dependiendo. Pero por lo general sabe ser mitad-mitad, ¿no? 7-5, 7-5, o para tener un número redondo, uno vale 9 y el otro vale 7, ¿no? Así. Perdón, 6, ¿no? Eso. ¿Hasta ahí dudas, consultas, jóvenes, respecto a las ponderaciones, a cómo se va a evaluar? Y que tengo una duda. ¿Cómo estás, Dim? Eh, las prácticas en clase no van a servir, ¿no? O bueno, no van a ponderar la teoría, ¿no? ¿Y qué? Disculpe. No pondera teoría, ¿no? Directamente va a jefatura de trabajos prácticos, pero recuerden, como les había comentado en un inicio, entiendo, y bueno, así ha sido en los otros cursos que hemos dictado, es sumativo, ¿no? A lo que hemos podido ver en el sistema, es sumativo, o sea que si ustedes tienen en teoría una nota de, por decir algo, 40, y en JTP tienen 12, entonces ya tienen 52, entonces han aprobado la materia. Entonces Está vean bien. que, ¿no? Entonces vean que la práctica de clases, su 5%, hagan de cuenta que tienen 3, ¿no? Y en sus prácticas tienen 8, ¿no? Entonces ahí suma 11 y justo tienen ustedes 40 en teoría con los exámenes. Entonces miren, 40 más esos 11, 51. Listos, aprobado, ¿no? Entonces por eso considero, y bueno, yo también practicaba eso cuando era estudiante, el de cumplir, ¿no? Porque de verdad que había materias muy pesadas de que a veces era complicado, pero ¿qué te ayudaba? Justamente las prácticas, ¿no? Entonces,
cumplan, jóvenes, cumplan con todo y y no solamente en esta materia, en todas, ¿no? Denle el esfuerzo hasta el final y vean, van a ver que les va a ayudar mucho, les va a ayudar mucho, ¿no? Les va a ayudar a poder a aprobar, como se dice, la materia como tal, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Gracias, Inge. No, por nada, por nada. Bien. Un poco de bibliografía, ¿no? Mucha bibliografía la compartimos digital, ¿no? Ahora hay una gran ventaja de poder, bueno, hay muchos colegas que hacen un escaneo de libros muy interesantes, entonces ayuda bastante, ¿no? A tener una biblioteca virtual. Entonces vamos a compartir los libros que tenemos, ¿no? Para que ustedes lo tengan a mano, pero a algunos les gusta mucho el libro en físico, entonces opta por ir a la biblioteca, sacar el libro, y bueno, a mí también me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho tener el libro en físico porque así puedo ojear, puedo rápidamente ir, cosa que a veces no se tiene en la biblioteca virtual, ¿no? Entonces eso dejo a consideración de ustedes, pero igual vamos a compartir algunos libros que tenemos en el Classroom que vamos a crear, ¿no? Entonces, bueno, un libro que les va a ser de mucha utilidad son los libros de R.C. Hibbeler, ¿no? Entonces, los libros de Hibbeler, la verdad que son muy útiles, ¿no? Son muy prácticos, ¿no? Tienen ejercicios, aunque algunos muy sencillos, pero tiene bastante ejercicios, tiene propuestos con respuestas. Entonces, les recomiendo mucho los distintos tópicos. Uno que vamos a llevar mucho es el de análisis estructural, ¿no? Hay uno en particular, distintas ediciones, análisis estructural de Hibbeler. También hay otro de estática, ¿no? De Hibbeler, donde ahí ustedes van a encontrar muchos ejercicios relacionados con momentos de inercia, centros de gravedad, radios de giro. Y bueno, no particularmente para la materia, pero les recomiendo mucho para cuando lleven resistencia de materiales, mecánica de materiales de Hibbeler. Entonces creo que este compendio de estos tres textos del profesor Hibbeler les va a ser de mucha utilidad, ¿no? Lo que vamos a utilizar es el análisis estructural y el de estática, pero véanlo, el de mecánica de materiales, para cuando lleven tópicos de resistencia de, bueno, ahora se llama mecánica de materiales en el nuevo Pensul 1 y 2, les va a ser de mucha ayuda, ¿no? Entonces es un texto que tiene muy buenos gráficos, ejercicios, parte teórica que creo que es de mucha utilidad, entonces ténganlo presente, ¿no? Yo tengo, creo, bueno, no muy bien escaneado este en particular, este no lo tengo en físico, si lo pueden conseguir les va a ser de mucha utilidad como parte básica, ¿no? Del tema de fuerza, del cuerpo rígido, les va a ser de mucha ayuda. Después tenemos McCorman. Este libro es muy bueno, jóvenes. Esto les va a servir incluso para tópicos ya de diseño. Entonces, el libro del profesor McCorman, Análisis Estructural. Análisis Estructural. Ese es el que vamos a tocar, con el que nos va a servir como apoyo. Para los que quieran leer un poquito de la parte teórica que vamos a ver, ténganlo presente el libro del profesor McCorman. Y bueno, para materias posteriores, también les recomiendo, el profesor McCorman tiene el libro de concreto reforzado, que les va a servir para hormigón. Igual del profesor McCorman, concreto reforzado, y también de estructuras metálicas, estructuras de acero, o sea, de McCorman también, estructuras de acero. Entonces ténganlo en su librería, creo que estos hay en digital, si los tengo se los comparto. Entonces, esta sí no tengo análisis estructural, pero sí estructuras de acero y concretos reforzados de McCorman sí lo tengo, se los voy a compartir. Y de igual manera esto lo tengo en físico, en biblioteca también existe, ¿no? Luego tenemos el libro de estos son ya más de mecánica de materiales, pero creo que sirve, que es el del profesor Singer, ¿no? Singer, resistencia de materiales. Para la parte de estática, este libro es muy interesante. Ayuda a calcular reacciones de apoyo,
centros de gravedad. Entonces el profesor Singer les va a ser de mucha utilidad, ¿no? Después, ¿cuál más? Eh, ¿Cuál más? ¿Cuál más? Acá está este, ¿no? Este les va a servir para el tema de Chuquiahuán, perdón. Chuquiahuán, para el tema de pórticos. Chuquiahuán, Chuquiahuán. eh, Estructuras. No, estoy mal. Este es en inglés solamente hay. Es análisis estructural. Y finalmente, de Timoshenko, un poquito para conceptos, Timoshenko Ger, mecánica de materiales. Ahí está, ¿no? Entonces, eh, algunos de estos textos los voy a compartir al grupo, bueno, al Drive que vamos a compartir y también al Classroom, que lo vamos a tener para algunas actividades que vayamos a desarrollar de manera virtual esta semana. Pero les recomiendo tener el del profesor Hibeler en físico, creo que les va a ayudar mucho para poder revisar algunos conceptos. Pero bueno, siempre pongo esta bibliografía para que puedan tener como ayuda una consulta posterior. Pero miren, en clases vamos a desarrollar parte teórica, parte práctica, y considero que para el limitado tiempo que tenemos va a ser suficiente para que ustedes puedan practicar, ¿no? Practicar. Pero les dejo la bibliografía para que a futuro o incluso ahora, algún concepto que no haya quedado claro siempre, la ayuda bibliográfica ayuda bastante, ¿no? Sin embargo, incluso la inteligencia artificial que tenemos hoy en día también ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho, pero siempre hay que ser un poco cautelosos con ello, ¿no? Poder revisar, analizar lo que te bota las distintas guías, pero bueno, ¿no? Siempre ahí están de mano los textos, ¿no? La ventaja de las guías es que siempre recolectan, ¿no?, una gran información, pero ahí aparte de ustedes de que puedan darlo como válido o como no válido, ¿no? Y ahí va a estar los apuntes de clase que nosotros vayamos a desarrollar a lo largo de las clases, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra consulta hasta acá, jóvenes? Esta pantallita igual se las vamos a compartir. Para los que se han unido un poquito tarde, de igual manera estamos grabando la sesión en la medida en la que vayamos desarrollando las clases, en la medida en la que vayamos, perdón, a ver, está entrando un poquito tarde, pero lo haremos ingresar, compañero. Bien. Entonces, como les comentaba, todo esto está en función a que vamos a tener, ¿no? Vamos a tener que cumplir cada uno de estos tópicos, vamos a seguir estos lineamientos, pero como les decía, toda esta pantallita se la vamos a compartir en el Classroom. El video lo vamos a subir a la nube para que lo puedan tener como consulta posterior, y no solo de esta clase, sino de las otras clases que vayamos a desarrollar en la medida en la que se vaya a dar las sesiones virtuales, ¿no? En grupo de WhatsApp tenemos casi 100 estudiantes, no sé si de verdad será esa la cantidad, por lo menos me han pasado de 82 tenemos aula cuando volvamos a la clase presencial, pero los exámenes tenemos en 2 turnos, ¿no? Entonces veríamos eso, el tema de dar la sesión en 2 cursos. Bueno, respecto al horario, como se ve, algunos se complica un poquito, ¿no? Se complica un poquito por el tema de 2 situaciones, ¿no? Ya están definidas algunas aulas y bueno,
Por lo general suelo dar estas clases en este horario, incluso a veces había dar de 6 hasta 10, pero en esta oportunidad he podido dar a las 16:30 porque tengo holgura de poder del trabajo salir hasta las 16:30 en la clase presencial en las clases. Entonces, pasar a la mañana me va a ser un poquito difícil, ¿no? Por la actividad laboral que desempeño, ¿no? Eso es respecto al horario, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Apuntes no los tengo, ¿no? Como es una nueva materia, es decir, la estamos armando, ¿no? Entonces, todo lo que desarrollemos en clases, lo vamos a compartir, ¿no? Lo vamos a compartir, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero en lo que se dé las sesiones virtuales, estas pizarritas que creamos, lo vamos a subir a la plataforma, donde vamos a desarrollar parte teórica y parte práctica de ejercicios. Y bueno, posteriormente, ya en las clases presenciales, eh, tendríamos que ponernos al día con los compañeros que asistan a clase, en el caso de que ustedes no puedan, ¿no? Eh, entonces, ese tema respecto a los apuntes, ¿no? No tenemos específicamente un glosario de apuntes, ¿no? Que se le pueda compartir. Después, ¿qué dice? Allá, respecto a las fechas de exámenes. Bueno, por lo general tenemos que tener avance, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en cursos anteriores? Entendiendo que esto comienza el 5, tendríamos uno, 2, 3, 4. Este curso estaría acabando el 30. Entonces, por lo general, damos el examen final el 29 para así poder tener tiempo de revisión de los exámenes el viernes y el sábado para que ya así yo el sábado pueda subir las calificaciones que no están cerradas, ¿no? Que no están cerradas, sino que ustedes puedan ver en plataforma cómo ha sido su desempeño y si no están de acuerdo en algo puedan escribirme y yo mostrarles el examen o ver en qué han fallado y en función de ello poder ver, incluso puedo yo equivocarme al momento de hacer alguna suma, ¿no? Entonces, es posible todavía ver esa opción, ¿no? Pero por lo general damos el examen final el 29 y el primer examen lo damos después de la primera y segunda semana. O sea, aquí me refiero a que hasta el 16 desarrollamos actividad. Ustedes tienen 17 y 18 para poder estudiar, ¿no? Lo que se ha llevado en estas 2 semanas, 17 y 18. Y bueno, en estas fechas, por lo general, en esta semana damos el primer examen. Y lo definimos entre ustedes, ¿no? Una opción lo damos entre el 19 y 23, con el objetivo de que ustedes no tengan problemas de choque con otras materias que están llevando. Como que algunos comentaban que tenían choque con la materia, entonces generamos una holgura, ¿no? Para poder escoger en clases cuándo damos este examen. Y lo damos en 2 turnos, como les había comentado, por la cantidad de estudiantes y a la falta de disponibilidad de una aula, entonces lo damos en 2 turnos, ¿no? El examen tiene una duración de 2 horas, eh, entonces por lo general solicitamos el aula 560 y lo damos en 2 turnos. A ver, ¿cómo dice acá? El otro docente lo modificó el horario. Uy, ¿por qué lo habrá modificado, no? Y en el mismo todavía. Uy, qué complicado. Bueno, no sé en qué horario está el otro docente. De 6 a 9. Bueno, estaríamos con 1 hora 4. Claro, habría un ligero choque, ¿no? Porque 8:30, sí, 6, complicado, ¿no? Ahorita ya tendrían que estar ingresando a la otra clase.
Qué problema, jóvenes. Sí, a nosotros también se nos ha complicado un poquito este curso intensivo por el hecho de que eh, estamos con un director de carrera interino, entonces no ha habido la adecuada organización que solemos tener en cursos intensivos anteriores, ¿no? Entonces ahí se veía el tema de horarios, aulas, entonces como que se nos ha puesto el horario y las aulas ya definidas de cursos anteriores. Como les comento, yo eh, siempre he definido las clases en este horario, ¿no? De 4:30 hasta 8:30. Eh, si a algunos no les choca, si no les choca a algunos. Sí, o sea, vamos a mantener el horario, solo que para aquellos que tienen choque, tampoco queremos ser muy restrictivos. Yo solo les pediría que a los que tienen este problema de choque, yo no tengo problema de esa flexibilidad, tal vez el otro docente es un poco rígido en asistencia, entonces vayan a la clase, ¿no? Del otro docente en ese caso, pero yo les pediría que para esta materia le pongan un adicional y puedan ver los videos en el momento en el que estemos aprovechando estas sesiones virtuales. Ahora, veamos cuántos inscritos también hay. Como les comentaba, en una oportunidad teníamos ciento y tantos inscritos y tampoco puedo privar eh, de, eh, de las clases a los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en esa situación? Yo daba una sesión simultánea, ¿no? Donde había la opción de grabar la sesión. Entonces, para cuando volvamos a las presenciales, tal vez tengamos que optar por esa opción, ¿no? Como la he hecho en esa oportunidad, de hacer una sesión presencial, pero a la vez también grabarla. Y para aquellos que tienen este problema, puedan tener esa opción, ¿no? Entonces, podría abrir esa opción. Sí, sí, o sea, va a haber varias opciones que podamos hacer para los compañeros que tienen problemas, ¿no? Pero la idea es de que aprovechen la sesión como tal, ¿no? Entonces, que tengan la clase, que creo que es la que más les va a servir. Entonces, vamos a ver las opciones, ¿ya? Veamos las opciones de, de hoy. Bueno, la virtualidad en realidad va a ser toda esta semana, ¿no? Bueno, en realidad tendría que ser hasta el 19, ¿no? O sea, tendría que ser esta semana y la otra, según instrucción de la universidad, ¿no? Ha salido eh, es que hay otras facultades que llevan su curso intensivo desde diciembre y ellos ya estaban llevando el curso intensivo en diciembre. Otras facultades ya comienzan su curso, como son anualizados, sus cursos intensivos comienzan en diciembre. Y si se acuerdan, hubo este tema de la epidemia de la gripe H1N3 y sacaron una notificación mencionando que las clases de los cursos intensivos deberían desarrollarse de manera virtual, hasta nuevo aviso. Y bueno, esa es la única instrucción hasta el momento. Entonces, debería darse todas las clases virtuales, pero bueno, creo que algunos docentes están dando presencial, algunos están dando virtual. Creo que el curso básico había sacado un anuncio de que iba a ser presencial. Entonces, bueno, toda una mezcolanza, ¿no? Pero particularmente para civil, por no decir el 80% creo de los docentes está dando por lo menos esta primera semana de manera virtual y eso es lo que indicaba el director de carrera interino, el doctor Gotret, que por lo menos esta semana demos virtual y vemos cómo se da la situación, ¿no? Entonces, por lo menos esta semana va a ser virtual. Sí, como les digo, hay posibilidades, ¿no? Está abierta la posibilidad de poder dar exámenes eh, el fin de semana, solo que ahí habría que organizarnos un poquito con los docentes. Les comento esta experiencia, hace 2 cursos intensivos, justo con la materia de fundamentos de diseño, que era la nueva materia del Pensul, eh, había creo que igual una cosa de ciento y tantos inscritos, y bueno, cuando yo programé un examen
en fin de semana, bueno, una clase extra en fin de semana, no había aulas, ¿no? No había aulas. ¿Por qué? Porque ya habían definido parciales. Entonces, tendríamos que organizarnos simplemente un poquito. Pues veamos la dinámica, tal vez podamos incluso adelantar nuestro examen a un fin de semana y darlo, ¿no? Darlo en fin de semana y el examen final también darlo en fin de semana, ¿no? Para que no haya ese problema. Pero creo que en el examen final no hay mucho problema porque muchos docentes dan mucho más antes su examen final. Y nosotros por la carga de contenido que tenemos y por la importancia, siempre estamos hasta el final, ¿no? Entonces, tal vez no tengan problemas en el final, pero sí en el parcial. Entonces, en el parcial creo que no habría problema en que demos fin de semana, ¿no? Pero organizémonos ya cuando tengamos la lista total y veamos en qué materias tienen este problema de choque, entonces podríamos definir como examen no entre semanas, sino un examen, sino en fin de semana. No hay problema, nos podemos acomodar a eso. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bien, algo que no había comentado es el tema de software. Hacemos también verificaciones en software. No es necesario que tengan el software como tal, pero sí les proporcionamos una versión eh, con una licencia, llamémoslo así. Es una versión un poco antigua, que también la pueden tener con una versión actualizada, pero con crack. Entonces, en su momento, en clases presenciales podemos hacer esta instalación. Yo les comparto por medio de un USB el software y hacemos una clase de verificación de software. Hoy en día, una de las virtudes que debe tener el profesional de ingeniería civil es manejo de software. Y qué mejor que poder comenzar en esta materia con un poco de introducción a lo que es uno de los software de mayor uso en el ámbito de la ingeniería civil, que es el SAP 2000, ¿no? Hay otros, evidentemente, que no son de mucho uso en la práctica profesional, que puede servir para verificar resultados que ustedes tienen acá, como es el F-Tool, pero me gusta mostrar un software que considerar les va a servir para la etapa de diseño en materias posteriores. Y no es complicado de utilizarlo, simplemente se sigue una secuencia un poco más densa, porque ya es un software de diseño, no solamente de análisis. Entonces vamos a ver ese software, ¿no? Para poder verificar algunos resultados ya de los tópicos que vinculan a la ingeniería civil, como son vigas, pórticos, cerchas y arcos, ¿ya? Entonces, eso también vamos a ver. No tiene particularmente una nota, pero sí para poder adentrarles un poquito a lo que es el software. Después, bueno, algunas sesiones, cuando resolvamos algunos ejercicios, la sesión va a ser continua, y cuando tengamos sesión de teoría con ejercicio, vamos a dividir la sesión en dos partes, donde ustedes tengan por lo menos unos 10 minutos a 15 minutos de refrigerio. Eso también lo hacemos en clases presenciales, paramos un momento para que ustedes puedan no hacer una sesión continua, ¿no? La verdad que es muy cargado, ¿no? eh, Poder tener una sesión continua, incluso captar la atención de alguien que esté escuchando al orador es bien difícil. Se dice que la mente solamente tiene atención de máximo 28 minutos, ¿no? Y algunos entre 20 a 40 minutos máximo, ¿no? Pero la máxima atención al 100% dicen que es entre 20 a 30 minutos. Y después ya empezamos a pensar en otras cosas, pajaritos, etcétera, ¿no? Entonces, y es por eso que, por ejemplo, el discurso de presidentes de Estados Unidos como de Barack Obama duraban ese tiempo, ¿no? Porque ahí eran 100% la atención de las personas. Y bueno, miren, nosotros tenemos una sesión de 40 minutos, entonces complicado, ¿no? Complicado. Ya la atención va disminuyendo en la medida en la que vamos avanzando. Y por eso considero de que los apuntes son importantes, jóvenes, ¿no? Eh, Vayan siempre a clase a apuntar, porque eso les va a ayudar a recordar qué es lo que se ha hecho en clase, ¿no? Nos gustaría tener sesiones así bien cortitas, pero bueno, nos exige, ¿no? La normativa universitaria nos exige que cumplamos esta carga horaria, ¿no? Y bueno, por eso es que de manera intermedia hacemos estas prácticas en clase que les comento para mantener la atención, ¿no? Y no generar. Pero van a ver que hay algunos problemas
que nos van a demandar mucho más de media hora, ¿no? Por la complejidad que tiene. Entonces, ahí va a ser importante los apuntes y obviamente las preguntas que ustedes vayan haciendo. Bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Duda? Bien, entonces, bueno, acá quedaríamos el día de hoy, ¿no? Ya mañana arrancamos con nuestro primer capítulo, que es centros de gravedad, momentos de inercia, radios de giro. Vamos a ver un poquito la parte conceptual, las ecuaciones que vamos a abordar. Obviamente no vamos a entrar en deducciones, vamos a mostrar los libros que, bueno, vamos a indicar los libros donde pueden encontrar las deducciones de esas ecuaciones, que es netamente una aplicación del análisis matemático, pero lo que nos interesa es la aplicabilidad, ¿no? Siempre voy al hecho de que entendemos el concepto y nos vamos a la aplicabilidad, pero el tema de la deducción de las ecuaciones ya a veces eh, nos puede llevar a una sesión muy tediosa, ¿no? Pero algunos que sean de importancia sí las vamos obviamente a deducir, ¿no? Entonces veríamos el día de mañana y arrancamos con lo que comienza el avance, ¿bien? Entonces no habría más dudas, consultas, jóvenes. En nuestros vínculos de comunicación va a ser el grupo de WhatsApp. Ahí les voy a compartir el enlace del Classroom, donde también va a estar el Drive, para tenernos comunicación directa. Pero el grupo que hemos creado, ese va a ser el que va a ser nuestra comunicación directa. ¿De acuerdo? Si no hay consultas, jóvenes, cerramos aquí el día de hoy. Agradezco su atención, agradezco la confianza, agradezco particularmente el interés, ¿no? El interés, creo que hay mucho interés por la materia, entonces tengo la garantía de que vamos a transmitirles en la medida de mis posibilidades lo bonito que es este tópico de análisis estructural. ¿Bien? Entonces, nos vemos el día de mañana, jóvenes. Gracias por su tiempo. Hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien, muchachos. Luego. Bueno, mejor si entran con cuenta institucional, jóvenes, porque va a ser directo, ¿no? Porque yo estoy creando el Classroom y el Drive de una cuenta institucional. Mejor si entran con cuenta institucional. Si no, entonces van a tener que esperar a que yo les dé el visto bueno. Pero mejor si entran directamente. ¿Está bien? Listo. Listo, jóvenes. ¿Qué pregunta hay aquí? A ver. Ah. Hoy en la noche les paso el Classroom y el Drive, hoy en la noche les paso, ¿está bien? Listo, jóvenes, buenas noches, hasta mañana, se cuidan. Sí, sí, desde luego, si tú ya